de su palabra en esta mañana. Damos gracias al Señor porque cada día la misericordia de Dios se renueva sobre nuestras vidas. Cada día es una nueva oportunidad que el Señor nos concede para honrarle, para bendecir su nombre. Cada día es una nueva oportunidad para servir al Señor. Cada día es una nueva oportunidad para conocer mejor a Dios. Y ese es el título de nuestro mensaje en esta mañana: conociendo mejor a Dios. Y el domingo en la noche, el domingo pasado, estuvimos meditando en la importancia de conocer a Dios más íntimamente y de cómo Dios se nos ha revelado a través de la Biblia, y es ahí precisamente donde encontramos los atributos de Dios y aquello que distingue su carácter. El meditar en estos aspectos y declaraciones de la Biblia acerca de Dios, pues nos ayuda a conocerle más y saber qué esperar nosotros de Dios y qué Dios espera de nosotros. Más o menos así mismo comencé el mensaje el domingo pasado en la noche. La manera en que lo hicimos en aquella ocasión fue meditando acerca de 4 cosas que Dios no es. 4 cosas que dice la Biblia que Dios no es. Y no se lo voy a repetir otra vez. Pero hoy queremos ver, en esta mañana, meditar acerca de 3 expresiones que han quedado registradas en las páginas de la Biblia también, y específicamente en el libro de Deuteronomio, y hablan acerca de cosas que Dios es. Si la Biblia dice muchas frases acerca de lo que Dios sí es, y vamos a estar meditando solamente en 3 de ellas. Más adelante pues seguiremos viendo algunas de las cosas que la Biblia dice que Dios es. No es algo que usted supone o presupone, es algo que categóricamente la Biblia afirma: Dios es. Y en esta mañana pues vamos a estar meditando en estas verdades, pero antes quiero leer nuevamente este pasaje que leímos de lectura devocional en Filipenses capítulo 3, donde en los versos 7 al 11 Pablo habla de la importancia de conocer mejor a Dios. Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice el versículo 10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. En este pasaje Pablo hace un énfasis marcado en la importancia de conocer más y mejor cada día a Cristo. Porque el problema es que muchos han oído hablar de Cristo, han oído hablar de Dios, se congregan en una iglesia, pero no conocen a Cristo. No han conocido a Cristo. Job dijo en una ocasión: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y una cosa es conocer lo que dice la Biblia acerca de Dios, y otra cosa es conocer al Dios de la Biblia. Y por eso es que muchas veces nosotros vivimos vidas que no son muy consecuentes con lo que la palabra de Dios enseña que debemos vivir, porque sencillamente no hemos conocido al Dios de la Biblia.
Así que mientras más conozcamos al Dios de la Biblia, cómo es, cómo habla, cómo se expresa, qué piensa Dios, qué siente Dios, qué cosa es Dios, cómo es Dios, el carácter de Dios, eso nos va a ayudar a nosotros, como hijos de Dios, a vivir vidas que le agraden más, que glorifiquen más a Dios y que le honren. Y a la vez a estar preparados para saber qué podemos esperar de ese Dios al que nosotros adoramos. En todos los aspectos. La primera expresión que encuentro ahí en Deuteronomio está en el capítulo 4, verso 24 de Deuteronomio. Usted puede ir ahí al quinto libro de la Biblia, en Deuteronomio, capítulo 4, y dice el versículo 24 lo siguiente: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Esa es la primera expresión que encontramos ahí, donde dice así: Dios es fuego consumidor. Y el término fuego consumidor se usa al menos 7 veces en la Biblia relacionado directamente con Dios. Siempre denota una expresión de justicia o ira de Dios contra el pecado o contra los enemigos de su pueblo. Dice que Dios es fuego consumidor. En primer lugar, contra el pecado. La manera en que Dios trata con el pecado es radical. Es radical, hermanos. Y siempre debemos recordar que Él ama al pecador, pero aborrece, odia el pecado. Y esa palabra suena fuerte al oído. Odia, Dios odia. Sí, aborrecer es eso, odiar. Es un sinónimo. Dios aborrece el pecado porque Dios, además de ser fuego consumidor, y quizás en otro mensaje estaremos hablando de esa cualidad de Dios, Dios es santo. Y el hecho de ser santo hace que Dios rechace o aborrezca el pecado, aunque ama entrañablemente al pecador, pero aborrece el pecado que hay en él. Y como un fuego que consume, así consumirá el pecado en nuestras vidas. Fíjense que cuando dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, dice que aparecieron llamas como de fuego. El profeta decía, si mal no recuerdo, Jeremías decía que había un fuego dentro de él que quería retener, que quería, dice, quise apagarlo, quise retenerlo, pero no pude, porque el fuego de Dios, cuando está en nosotros, nos quema por dentro, nos quema el pecado, y uno dice a veces, ¿cómo es posible que haya personas que confiesen conocer al Señor? Y como dice ahí en una de las cartas de Pablo, con sus hechos lo nieguen. ¿Cómo es posible que haya cristianos que digan ser cristianos y con sus hechos lo nieguen? Porque no estamos hablando de perfección 100%, porque ninguno de nosotros es perfecto 100%. Sin embargo, hay ciertos frutos en nuestra vida que deben ser consecuentes con la experiencia que hemos tenido con el Señor. Pero Dios es un Dios que es fuego consumidor. Hay un pasaje en Hebreos capítulo 12 que es una referencia también a este versículo que leímos de Deuteronomio, donde el autor de Hebreos, y estamos estudiando esta carta los miércoles en el estudio bíblico, la carta a los Hebreos, así que les animo a que vengan para compartir juntos estas enseñanzas. Dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículos 28 y 29, dice lo siguiente. Hebreos 12, 28 y 29. Dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor.
Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Debemos sentir gratitud en nuestros corazones porque hemos recibido un reino inconmovible. Porque Dios nos ha hecho parte de su reino, parte de su familia, y eso debe generar en nosotros gratitud a Dios. Porque no merecemos realmente pertenecer al reino de Dios. Pero en su gracia y en su misericordia y en su amor, Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y dice, sintamos gratitud o tengamos gratitud. Y mediante ella, mediante esta gratitud que tú y yo tenemos que sentir, porque el Señor nos ha librado de una muerte segura, de una condenación eterna, dice, sirvamos a Dios agradándole, viviendo vidas que le agraden a Dios. Dice, agradándole con temor y reverencia. Con temor y reverencia. En estos días estábamos conversando con algunos hermanos acerca de lo que sucede a veces en el templo. Aquí cuando nos reunimos a adorar al Señor. Y que a veces entramos, queremos orar y los hermanos están entrando y hablando y hablando y hablando. Y hay dos cosas interesantes en este tema. Hay dos cosas interesantes. Voy a hacer un paréntesis para hablar de esto. Si ciertamente la Biblia enseña que nosotros somos el templo del Espíritu, nosotros somos el templo de Dios, ciertamente este lugar, algunos le dicen templo, otros le dicen santuario, otros le dicen como quieran decirle, este lugar tiene un sentido porque el pueblo de Dios, donde Dios habita dentro de nosotros, se reúne aquí para adorar al Señor. Y les digo que una cosa no puede ir contra la otra. Decíamos, hermano, a veces los hermanos entran y se ponen a conversar y cuando debería haber un espíritu de quietud para que los hermanos puedan entrar a orar, tenemos 6 acres de terreno, 6 acres donde nosotros podemos hablar y saludarnos y besarnos y todo. Después nos vamos a saludar como parte de la adoración, porque es adoración también cuando cantamos el saludo del cristiano. Ahí no hay irreverencia, no la hay, porque estamos. Ahora, si usted aprovecha el saludo del cristiano para ponerse en una esquina a hablar de otra cosa, ya eso sí es irreverencia. Porque a lo mejor nos encontramos en el pasillo y mientras está el saludo del cristiano, que usted está saludando a su hermano, adorando al Señor, porque estamos adorando al Señor cuando nos saludamos, pero entonces, oye, y por fin, ¿qué quedó lo de, y qué sé yo? No. Estamos cantando el saludo cristiano para saludarnos, para mostrarnos ese cariño, para darnos una expresión de afecto en la presencia del Señor. Estamos delante de nuestro Padre, ¿verdad? Y yo digo, para mí no hay mayor satisfacción que ver a mis hijos dándose besos y abrazos y jugando. No hay mayor satisfacción. Así que no me ofende a mí como padre ver a mis hijos dándose muestras de cariño. Así que a mi Padre Celestial no le molesta que nosotros nos saludemos, nos demos un abrazo y le digamos a mi hermano, Dios te bendiga. Eso es adoración también. Pero sí le molesta que nosotros estemos en el tiempo de la adoración hablando de otras cosas. Entonces decíamos, ¿cuál es el concepto de reverencia que nosotros tenemos en nuestra mente? Que no pueda haber música viva porque eso es irreverente. No, eso no es irreverente. A veces en silencio se es irreverente. Cuando se está adorando o se está predicando la palabra y hay alguien allá en la otra parte de los que estamos sentados ahí a veces, y no tiene que ser el pastor, cualquiera que se pare aquí o no aquí, en el aula dando una clase, donde sea que se esté adorando al Señor, y nosotros estamos en el celular, tiqui, 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 como digo yo, tiqui, tiqui, tiqui. Eso es irreverencia. Usted no está molestando a nadie, pero la presencia de Dios está aquí. Usted está en la presencia de Dios. Entonces estamos en otra cosa. Pero a veces podemos ser irreverentes en nuestro corazón, porque estamos muy así. Y para todo el mundo estamos atendiendo, pero nuestra mente está
1000 leguas de viaje submarino, como la historia, la literatura. A 1000 leguas de aquí estamos. Entonces venimos a adorar al Señor y nuestra mente está en todo menos en eso. A veces venimos a adorar al Señor y estamos mirando cómo adora aquel o cómo adora el otro. Y fulanito no cierra los ojos para orar. ¿Y por qué tú lo viste? Tú también tenías los tuyos abiertos, ¿verdad? Y a veces estamos así como... Bueno, aquí no se usan ventiladores y tenemos aire acondicionado. En Cuba los templos tienen ventiladores. En vez de tener los santicos en los pedestales, tienen ventiladores. Así. Y nosotros a veces le decimos, hermano, parecen ventiladores. Están cantando y están así. Mirándose a qué cantó, si no cantó. Canta tú. Alaba tú, adora al Señor tú. Que si aquel no sé qué. Hermanos, venimos a adorar al Señor. Y dice aquí que también cuando le sirvamos debemos hacerlo con temor y reverencia. Esa reverencia que hay en el corazón, esa es la verdadera reverencia. A veces oímos también esta expresión, la hemos usado, todos la hemos usado en algún momento, pero quiero ir más allá. Vamos a ponernos en pie para reverenciar la palabra de Dios. Usted puede leer la Biblia de pie 2 horas, pero si no la vive, usted no está reverenciando ni a Dios ni a su palabra. Puede leer la Biblia acostado en su cama, en su casa, en camiseta, y vivir lo que usted lee aquí. Usted está reverenciando la palabra de Dios más que yo, que la leo con copata parado aquí detrás de este púlpito. Una vez escuché decir a un pastor que leer la Biblia sentado en camiseta en su casa, eso era pecado. Pero pecado es leerla en cuello y copata, parado el día entero y no vivirla. Eso sí es pecado, eso sí es irreverencia. Porque la reverencia comienza en el corazón. Comienza en el corazón y se proyecta hacia todo lo que hacemos en la vida. Entonces, hermano, como paréntesis y comercial, cuando vengamos a adorar al Señor a este lugar, que es el Señor, que hemos escogido para adorar al Señor en este lugar, y como les decía a los hermanos, no es más santo este lugar que aquel de allá. No, todos los lugares donde se adoran al Señor son santos. No importa si tiene 4 paredes o es una carpa de circo donde se adora al Señor, ese lugar es santo porque la presencia de Dios está allí. Cuando a Moisés se le apareció Dios en el desierto, no había templo, era una zarza, cogiendo candela ahí, y le dijo, quita el calzado a tus pies porque el lugar donde pisas es santo. Entonces, lo que hace un lugar santo es la presencia de Dios. Puede estar este templo lleno de personas, pero si la presencia de Dios no está aquí, es una reunión más de cualquier cosa. Entonces, la presencia de Dios es lo que hace que una reunión sea santa y debe haber reverencia y debe haber, como dice esta palabra, temor, servir al Señor con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es amor, nuestro Dios es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, pero también es fuego consumidor. El autor deja claro al exhortarnos a servir a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y en estos tiempos donde se predica tanto la gracia y el amor de Dios, Él sigue recordándonos que es fuego consumidor. Muchos cristianos se les ha olvidado esto y han tomado la gracia, el amor y la misericordia para vivir una vida deliberada de pecado. Porque han olvidado que nuestro Dios, además de ser un Dios de gracia, de Dios de amor y de misericordia, también es fuego consumidor. Dios es celoso, dice ese mismo versículo de Deuteronomio, contra los enemigos de su pueblo, aquellos que se mofan de Dios e intentan poner en ridículo su palabra, aquellos que arremeten contra su pueblo y sus siervos, tendrán que enfrentar la ira de un Dios que se describe a sí mismo como fuego consumidor. La ley de Moisés, que fue dada en el Sinaí, prescribía muchos castigos severos, pero el peor de los castigos será para aquellos que rechacen su oferta de salvación a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que han rechazado el Evangelio
van a tener que enfrentarse con ese Dios que es fuego consumidor. Dice la Biblia en Hebreos también, en el capítulo 10, los versículos del 29 al 31. Dice, bueno, voy a leer desde el 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de desborde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y dice el 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esos versículos ya no se leen en las iglesias. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquel que tuviere por inmunda la sangre del pacto, aquel que pisoteara al Hijo de Dios. Porque se predica de gracia, de misericordia y de amor, y es verdad, pero no se predica de esta parte del carácter de Dios. No podemos andar por ahí diciendo que somos cristianos, que vamos a la iglesia tal o a la más cual y viviendo como se nos da la gana. Porque un día, cuando menos nos imaginamos, nos vamos a tener que enfrentar con nuestro Creador, que dice la Biblia que es fuego consumidor y que es un Dios vivo y que es un Dios santo. Yo no sé cuántas veces has oído la palabra de Dios o te han hablado del Evangelio, pero te digo, todos los años de mi vida, o todos los años de vida, mejor dicho, que Dios te ha concedido vivir, ha sido por su gracia, con el propósito que le conozcas y te rindas a Él. Si decides continuar rechazando su llamado de gracia y de amor, pues ya no queda más sacrificio por el pecado, dice la Biblia. Cristo murió una sola vez y para siempre. Si pasas de esta vida sin aceptar el regalo de Dios, que es por la fe en Cristo Jesús, dice ese versículo que leímos ahora, ya no queda más sacrificio por los pecados. Solo una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y quiero aclarar algo, hermanos, en esta mañana, algo que he dicho otras veces, pero quiero volverlo a decir. Le decía a los hermanos del discipulado, mientras yo sea el pastor de esta iglesia, mientras yo tenga que predicarle a Cristo a una persona, yo me tengo que morir tranquilo. Yo tengo que pasar a la presencia de Dios tranquilo de que la persona con la que yo hablo el Evangelio no llegue al cielo y le diga al Señor, yo no supe, a mí nadie me dijo. Yo tengo que estar tranquilo. Lo que usted haga después que yo le diga es un asunto suyo con el Señor, pero yo tengo que morirme tranquilo, que lo que yo tuve alcance a ellos, les pude decir esta verdad. Al cielo se entra por conocer a Cristo personalmente. No se entra por ser religioso, hermano. No se entra por venir a la iglesia. Se entra por tener una verdadera experiencia con Cristo vivo. Con nacer de nuevo. Jesús tuvo aquel encuentro con Nicodemo, aquel hombre que era maestro de la ley. Y le dijo, eres tú maestro de la ley y no sabes esto. Hay mucha gente que son maestros de Biblia, que se la saben, que la han leído 500 veces, que llevan años en la iglesia, pero no han nacido de nuevo. Porque los frutos que tienen no dicen que han nacido de nuevo. No han conocido a Dios. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, la Biblia nos dice con toda claridad que hay que nacer de nuevo, hermano. Es un nuevo nacimiento. De eso se trata. Y quiero aclarar, como decía, repetir la oración de fe no es nacer de nuevo. No es nacer de nuevo. Le hemos puesto ese eslogan a conocer a Cristo y ya si la persona repite la oración de fe, ya es salvo. Nosotros mismos decimos que es salvo. Y ahí vemos gente que viene atribulada y dice, bueno, yo no sé, fulanito o fulanita repitió la oración de fe, ¿es cristiano o es cristiana? No, no es cristiano. Yo conozco gente que ha repetido esa oración 500 veces
y no dan un fruto de ser cristiano, no dan un fruto de tener a Cristo en su corazón. Entonces ya porque repitió la oración va para el cielo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Ni oración de fe había en la Biblia. Yo no sé de dónde la inventamos nosotros. Entonces cada vez, y no estoy diciendo que sea malo decir, bueno, ayudar a la persona, tú quieres pedirle al Señor que entre en tu corazón, pues ora conmigo esta oración, hazla del corazón. ¿Okay? Yo no estoy diciendo, ni estoy criticando, yo lo he usado, yo lo he hecho. Pero no significa que porque la persona pase aquí, repite una oración, ya está en el cielo, ya está garantizada su entrada al cielo. No. A veces viene, repite la oración y se va, y Jesucristo no tiene nada que ver con esa vida. No ha pasado nada en esa vida. Hay personas que han repetido esa oración miles de veces y siguen sin nacer de nuevo. No han rendido su vida a Cristo. Por eso a veces no vemos los frutos. No queremos juzgar. Mire, yo no quiero juzgar, porque ¿quién soy yo para juzgar si la persona es cristiana o no? ¿Verdad? Decimos así, ¿no? Tenemos temor de decir este es cristiano, aquel no es cristiano. Y es verdad, nosotros no somos jueces de nadie. Sin embargo, la Biblia sí dice, Jesús sí dice, y ese sí es juez, y juez justo. El árbol malo da fruto malo y el árbol bueno da fruto bueno. Así de sencillo. No se recogen espinos de los buenos árboles, ni se siembran espinos y se recogen frutos buenos. Cada árbol da su fruto. Y no soy yo el que estoy jugando, es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Jesús habla con claridad acerca de esto. Hermano, nuestro Dios es fuego consumidor. Váyase esta mañana de aquí con esa verdad en su mente. Servimos a un Dios que es fuego consumidor. Tú puedes hacer lo que quieras, eres libre. Dios te ha dado esa libertad. No a ti, a todo ser humano. Tienes libre albedrío para tomar tus decisiones. Pero recuerda que un día vas a tener que enfrentarte al Dios que es fuego consumidor. Así. El temor de Dios en nosotros es el que nos ayuda a nosotros para no pecar muchas veces. Es un temor inspirado por el amor que le tenemos a Dios. Como dice ahí, por la gratitud de que si tenemos este reino inconmovible que el Señor nos ha dado, sintiendo gratitud, sirvamos a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En segundo lugar, otra de las cosas que Dios es, Dios, dice Deuteronomio también, es Dios de dioses. Dios es Dios de dioses. Esta expresión, tal y como la mencionamos, aparece al menos 3 veces y denota la autoridad de Dios y su supremacía por sobre todas las deidades que puedan existir en la mente del ser humano, incluyendo el propio ser humano, porque el ser humano se adora a sí mismo. Hay gente que dice, yo no tengo Dios ninguno. No, tu Dios eres tú mismo. Tu egoísmo, tu egocentrismo, que te crees que eres el centro del mundo y que todos los planetas giran alrededor tuyo, eres la Tierra, el Sol, qué sé yo, la órbita, tú eres el centro del mundo, te adoras a ti mismo. Así hay mucha gente en nuestros días, y eso es lo que promueve nuestros tiempos, lo que promueve es eso. Haz lo que te haga sentir bien a ti, y no importa cuántas personas afectes con lo que haces. Si tú te sientes bien, hazlo. Guía, déjate llevar por tu corazón. Son todos esos los consejos que oímos allá afuera. Pero la palabra de Dios dice que Jehová, nuestro Dios, es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Dios de dioses. Por ser Dios de dioses y Señor de señores, es que le acompañan estas otras características, precisamente. Primero, dice que Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Y qué bueno sería que nosotros atendiéramos de nuestro Padre a no ser acepción de personas. A no relacionarnos solamente con una especie de personas, con un tipo de gente, y con otras no. A juzgar más duramente a unas personas que a otras, ¿verdad? Mientras más se nos acerca. La ley del callo, le dicen en Cuba, la ley del callo. Todo está bien hasta que te pisan el callo. Te pisan el callo, tú brincas, ¿verdad? Brincas, saltas, porque te pisaron el callo. Juzgamos sin piedad a los demás, pero cuando la cosa es con nosotros,
o con gente que está cerca de nosotros, queremos misericordia. Estamos haciendo acepción de personas. Qué bueno que nosotros también aprendamos a amar a las personas sin hacer excepciones. Excepciones de ninguna clase. De ninguna clase. Porque Dios no ha tenido esas acepciones con nosotros. Ama a todos, su salvación y sus bendiciones están disponibles para todos, solo que hay algunos que sencillamente no las quieren. Pero Dios no hace acepción de personas, tenemos que aprender de Él. En segundo lugar, dice, no toma cohecho. ¿Saben lo que es cohecho? No toma cohecho. No se somete por el soborno. No, en nuestros días lamentablemente la gente se deja sobornar y practican el soborno diariamente. Queremos que nos resuelvan algo y le dejamos pasar un billetico extra. Por aquí, por allá, mira, te voy a dar para que... Y es difícil. Y mucha gente practica eso. Pero no solo el dinerito, hay otro tipo de soborno también. Hay otro tipo de soborno que a veces se practica y a veces lo practicamos con Dios. Lo practicamos con Dios. Miren, esta mentalidad de siembra y cosecha, como hemos dicho otras veces, aunque la Biblia enseña que cuando uno da para la obra de Dios, Dios lo prospera, pero cuando usted da esperando recibir, usted está tratando de sobornar a Dios. Cuando usted hace cualquier cosa en la obra de Dios para que Dios le dé algo, usted está sobornando a Dios o tratando de sobornarlo. Usted está dando para que le den. Entonces ahí es donde cuando viene el problema, pero yo que mira, que yo no sé por qué me pasa esto, si yo que voy siempre a la iglesia, que doy ofrenda, que qué sé yo, que soy tan bueno, y tú lo haces para eso, es decir, tú lo estás haciendo para que Dios te dé. Dice que Dios no toma cohecho, no se deja sobornar, porque Él es Dios soberano, es Dios sobre todos los dioses, es Señor de señores, es Rey de reyes. Y dice la Biblia también en el versículo 18, que por ser Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso, dice además, ahí Deuteronomio 10, dice en este mismo contexto donde se está hablando, y Él dice que Él es Dios de dioses, dice lo siguiente, versículos 17 y 18. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Qué bueno que nosotros aprendamos de ese Dios que es nuestro Padre, a no hacer acepción de personas, a no dejarnos sobornar por diferentes situaciones, y también amar al huérfano y al extranjero. Todos nosotros somos extranjeros aquí, así que debemos orar por los extranjeros, debemos orar unos por otros. Hay hermanos que tienen problemas de papeles, problemas de inmigración. Bueno, vamos a clamar a ese Dios que dice que hace justicia al huérfano y ama al extranjero, porque en Él podemos. Pero no se asocie usted nada más con los que tienen papeles. No haga acepción de personas. No, porque está indocumentado y que te hace a ti mejor, te hace superior en tener papel. Dios es Dios que ama al extranjero. Así que nosotros pues tenemos que amar también a los demás de la misma manera, sin acepción de personas, sin admitir cohecho e imitar a nuestro Señor. Y por último, tenemos la otra expresión: Dios es tu refugio. Dios es tu refugio. Y después que el Señor nos aprieta, pues nos pasa la mano. Es Dios que es fuego consumidor, es Dios de dioses, es Señor de señores, es poderoso, ama al extranjero, al huérfano, a la viuda, pero es nuestro refugio. Es nuestro refugio. En Deuteronomio también, capítulo 33, verso 27,
Dice la palabra del Señor, 33:27, dice así: el eterno Dios es tu refugio, y aquí abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo: destruye. El eterno Dios es tu refugio. Ahora, esta es la última frase a la que vamos a estar meditando en esta mañana. Y se menciona desde la perspectiva de Dios como protector. Él es nuestro refugio. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios determinó que habían ciertas ciudades de refugio. Ustedes la han leído, seguramente. Donde si se ocurría algún incidente o accidente, donde había una persona que mataba a otra accidentalmente o lo que sea, la persona podía huir y entrar a esas ciudades de refugio porque había sido un accidente, para que la familia no tomara venganza por su propia mano y ocurriera una situación. Iban a esas ciudades de refugio. Y nuestro Dios, pues, es nuestro refugio. Dios es tu refugio. Ahora hemos encontrado dos textos que se oponen en este sentido, mas no se oponen en lo que es Dios, sino en cómo nosotros, la postura que nosotros asumimos ante ese Dios que es nuestro refugio. En Deuteronomio 33:27 nos dice que Él es nuestro refugio. Él es nuestro refugio y nosotros podemos acudir a Él en cuanto tengamos cualquier situación, como la ciudad de refugio. Podemos correr. Dice la Biblia: a Él correrá el justo. Corre fuerte en el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Amén. Pero hay otra manera en que nosotros a veces vemos a ese Dios de refugio. Le vemos como el Dios que olvidamos que es nuestro refugio cuando no necesitamos su refugio. A ver si estoy tratando de ser claro. Es nuestro refugio, pero lo tenemos ahí como el botiquín, donde tenemos ahí cuando vamos solamente al botiquín cuando nos duele la cabeza, sacar una pastilla. Mientras tanto, ni nos acordamos que hay un botiquín en la casa. Y ese es el Dios de nuestro refugio. Clamamos a Él cuando tenemos una necesidad. Pero dice la Biblia en Isaías 17:10 que el pueblo de Israel también tenía este problema. Isaías 17:10 dice: porque te olvidaste de Dios, del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmientos extraños. En otras palabras, el pueblo se había olvidado de su Dios, que era su refugio. Y muchas veces nosotros pretendemos resolver nuestros problemas con nuestras propias fuerzas y nuestros propios medios, y olvidamos que tenemos un refugio en Dios. Olvidamos que tenemos un refugio. A menudo muchos olvidan quién ha sido su refugio en los momentos de prueba. Y cuando el momento de prueba ha pasado, pues también se nos ha olvidado Dios, el Dios de nuestra salvación. Qué triste que seamos tan ingratos con el Señor. Qué triste. Que en los momentos de necesidad, en los momentos de prueba: oh Señor, tú eres mi refugio. A Él correrá el justo y será levantado. Y ahí empezamos a citar todos esos pasajes. Y pasa la tempestad, sale el sol y salimos del refugio, lo dejamos atrás y nos olvidamos de ese Dios que es nuestra salvación y que también es nuestro refugio. Pero todo dura hasta que llegue nuevamente la prueba. Llega la prueba y nos volvemos a acordar. Después de tanto patalear y tratar de resolver las cosas de nuestra manera, nos acordamos: oh, tenemos un Dios que ha prometido ser nuestro refugio. Y regresamos a veces, algunos refugios regresan buscando nuevamente refugio. Cuando la prueba toca su puerta, se quejan, reclaman, pero es que no se ocuparon de Dios mientras las cosas andaban bien. Qué bueno es recordar que Dios es nuestro refugio, pero recordarlo en todo tiempo. No solamente cuando haya pruebas y necesidades, sino también cuando todo vaya bien. Seguir recordando que el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Qué bendición es saber que tenemos un Dios que es nuestro refugio. Qué bendición es saber que tenemos un Dios que es Rey de reyes, Señor de señores, que es Dios de dioses. No hay otro Dios, como decíamos. No hay Dios tan grande como tú. Cantamos. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Pero qué bueno es recordar también que ese Dios es fuego consumidor. Que es un Dios
grande, poderoso, temible, que guarda el pacto, dice la Biblia, y que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso también lo dice la Biblia. No olvidemos leer la Biblia completa. Una vez les hablé de los promesarios. ¿Saben lo que son los promesarios? Eso que venden en la librería cristiana. El pan diario, no el pan diario, que son tarjeticas de promesa. Todas son buenas. Es decir, todo dice lo que nos conviene, toda la parte que nos conviene. Es aquí Dios va a estar contigo, es verdad. Dios te va a bendecir, es verdad. Pero deberíamos hacer otro promesario o ligar las promesas, ¿no? Y poner ahí, servir a Jehová con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Eso también hay que ponerlo ahí. Y otras tantas cosas que la palabra de Dios dice que Dios es y que nosotros a veces olvidamos. Qué bueno, hermanos, que podamos meditar en lo que Dios es. Recuerden, mientras más conocemos a Dios, pues nuestra relación con Él va a crecer. Nosotros podemos acercarnos a Dios con confianza porque le conocemos. Sabemos cómo podemos llegar hasta Él y cómo no podemos llegar. Sabemos a qué atenernos cuando no hacemos las cosas bien. Qué esperar de Dios, sí, su misericordia, su gracia, su bendición. Pero servirle con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No tenerle temor a que sea aquel, que si le envidia, espíritus de envidia. Espíritu de envidia. Cuando tú tienes un Dios que es Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Deja que te tengas envidia. Si es que te la tienes, a lo mejor te la estás creando tú mismo en la mente. Pero si tú tienes un Dios de Dios, no, porque mi vecino que practica la hechicería, olvídate de eso. Tú tienes un Dios de dioses, un Señor de señores y un Rey de reyes. ¿Cómo vas a vivir en temor? Porque hay amenaza, porque si aquel... Olvídese de eso. Tenemos un Dios de dioses, un Rey de reyes, un Señor de señores. Y un Dios que además es nuestro refugio. Un refugio que está preparado para el momento que lo necesitemos. Pero que cuando se acabe la prueba, no olvidemos que ese Dios ha sido quien ha protegido nuestras vidas, ha sido quien nos ha bendecido, ha sido quien nos ha traído hasta aquí. Como dice Ebenezer, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y si Él nos ha ayudado hasta aquí, hermano, sigamos siendo fieles al Señor, sigamos amándole, sigamos sirviéndole con temor y reverencia, recordando que es un Dios grande y poderoso, que está de nuestro lado, que nos ama, pero que también nos va a disciplinar si en algún momento nosotros decidimos alejarnos de Él. Y nos disciplina porque nos ama. Así que adoremos al Señor. Vamos a ponernos en pie en esta hora. Vamos a terminar orando y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios porque podemos compartir su palabra, adorar su nombre y alabarle. Porque aunque es un Dios grande, es un Dios también que se ha acercado a nosotros. Amén. Dice la Biblia que cuando Jesús oró dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Habla de autoridad, de majestad, está por encima de todo. Pero también dice la Biblia en Filipenses que ese Dios grande y poderoso se humilló y se acercó a nosotros y anduvo entre nosotros. Dice Juan: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que podamos nosotros disfrutar de esta relación que Dios quiere que tengamos con Él. No una relación de religión, es una relación personal con el Cristo vivo y verdadero. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias porque hemos podido alabar tu nombre. Gracias porque hemos podido adorarte, Señor. Y gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos acercamos a ti con un corazón humilde, Señor. Deseamos que tú atiendas, Señor, a la voz de nuestra ruego, de nuestra súplica. Gracias porque tú nos das libre entrada, Señor, a tu trono a través del sacrificio de Cristo. Pero, Señor, que la gracia, el amor y la misericordia tuya pues no nos lleven a olvidar que tú también eres un Dios poderoso, santo, majestuoso, que eres fuego consumidor y que no tendrá por inocente al culpable. Mi Dios, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta mañana que si hay alguien en esta hora aquí, Señor, Padre Santo, que aún no ha entregado su corazón en fe, su vida a Cristo, que lo pueda hacer, Señor. Padre, si hay alguien en esta mañana, en esta tarde ya, que no tiene una relación personal con Cristo, que solamente tiene una religión, Padre, que
Que no pase, Señor, este día de hoy sin que se reconcilie contigo. Como dice tu palabra, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Padre, porque sabemos que Cristo no viene a buscar religiosos, Cristo viene a buscar cristianos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Despídenos hasta nuestros hogares. Llévanos con bien, Señor, y tráenos en la noche nuevamente para continuar adorando y alabando tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.